En este video tutorial hablaré sobre la creación de un archivo de procesamiento de datos en el software estadístico SPSS. En este mismo canal se puede consultar la presentación sobre bases de datos, la cual tiene los detalles de cómo se diseña una hoja electrónica para almacenamiento de datos recolectados de una investigación. Nosotros podemos abrir nuestro SPSS y a partir del listado de variables que nos interese podemos ir escribiendo aquí en la vista de variables todas las variables con las que vamos a contar. En el ejemplo que vamos a utilizar para este video tutorial aparece una boleta de recolección de datos con datos generales del paciente como edad, sexo, lugar de residencia, religión, así como los resultados de un test psicométrico conocido como audit y otro llamado el inventario de depresión de Beck. Yo puedo partir de escribir en la vista de variables el listado de variables que aparecen acá. Esto puede ser edad, sexo, nombre. Ir especificando en la vista de variables los detalles de esas variables que se listan en el instrumento de recolección de datos. O puedo trabajar de una forma más organizada, definiendo previamente los nombres de las variables en una hoja electrónica, así como las etiquetas, el tipo de medida y, en el caso de variables que estén codificadas, el significado de los códigos. Entonces vamos a empezar por realizar una lista de variables que tenga esta configuración. Cada una de las variables no va a estar en una columna diferente, sino que en una fila diferente. Voy a tener estas columnas, nombre de la variable. Hago esto de esta manera, poner las variables por fila y no por columna, porque nosotros vamos a ingresar cada uno de los nombres de las variables, así como sus etiquetas, por fila. La vista de datos es la vista donde vamos a tener finalmente los datos de cada uno de los pacientes, pero nosotros empezamos definiendo las variables con las que vamos a trabajar. Aquí estas variables son nombradas con ciertas características que podrán encontrarse en la presentación de la que he hablado previamente. La etiqueta también está haciendo referencia a la variable, pero no hay restricciones respecto a su escritura. Por ejemplo, la variable nivel educativo que se presenta por acá, dado de que su nombre corresponde a dos palabras, yo estoy separando las palabras a través de un guión bajo, que es un requisito para este nombre de la variable. Pero en la etiqueta puedo escribir nivel educativo. En algunos casos no he puesto estos símbolos especiales, como sería el guión. Todos estos nombres están escritos en minúsculas. Y aquí voy a escribir en etiqueta como quisiera yo que aparecieran los nombres en las tablas de resultados o gráficas cuando haga el análisis estadístico de estas variables, de los datos que van a ser almacenados en esta base de datos. Asimismo tengo otra columna, que es la columna de medida. Esta va a corresponder para SPSS a esta columna que aparece acá, medida. SPSS solo reconoce tres tipos de escalas: la escala ordinal, nominal y la escala que corresponde a números. Dejaré esto por acá y hablaré también acerca de las columnas siguientes. Las columnas siguientes son columnas de códigos. Aquí tengo entonces estas variables. Por ejemplo, la variable sexo, yo la voy a codificar con este esquema que aparece acá.
Al sexo femenino le asignaré un 0. Así es como voy a ingresar los datos a la base de datos de SPSS. Y masculino voy a asignarle el código 1. Bueno, entonces empezaré copiando los nombres de las variables. Yo puedo copiar aquí los nombres de las 45 variables que voy a utilizar en mi base de datos, y estando en la vista de variables, anticlic, pegar. Ahí están. Nombres de variables. Me hacen falta las etiquetas y el procedimiento será el mismo. No he escrito algunas etiquetas por acá, pero eso por el momento no es tan importante. Aquí tendré entonces en SPSS, en la vista de variables, el espacio correspondiente a las etiquetas. Ok. Ahí está. Luego pues debo de utilizar las medidas. Esto no lo puedo copiar, así que lo tendré que ir definiendo de forma manual aquí en SPSS. La variable grupo que aparece por acá es una variable medida en escala nominal. La siguiente es una escala, es un número. Luego estarían las variables nominal. Y bueno, puedo hacer esto de una forma más sencilla, haciendo un anticlic acá, copiar y pegar, y luego voy modificando las que no corresponden a esa medición nominal. La variable nivel educativo es una variable ordinal. Estas otras variables que están acá son ordinales. Todas las correspondientes a los instrumentos psicométricos. Por ejemplo, la pregunta del cuestionario Audit 1, al igual que la 2, la 3 y la 10 y el resto, son de tipo ordinal. Entonces puedo coger aquí esta medición, copiarla y pegarla en los espacios correspondientes, que serían estos. Lo mismo para el cuestionario Beck. Para la clasificación del cuestionario Beck y para la clasificación del cuestionario Audit. Ok, aquí tenía un error. Y sumatoria de Audit va a ser la sumatoria de los puntos. La voy a definir como escala, al igual que la sumatoria de Beck. Puedo escribir aquí algunas etiquetas que no tenía en el documento de Excel, como esta: clasificación de la escala Audit. Y lo mismo con esta etiqueta: clasificación de la escala de Beck, del inventario de depresión de Beck. Decimales en este caso no voy a utilizar para ninguna de las variables decimales, entonces voy a definirlos como 0. Un anticlic acá y pegar acá. No habrá ninguna variable con decimales. Bueno, aquí en vista de datos ya aparece el listado de variables, cada una en una columna diferente. Y ahora lo que resta es definir los códigos para las variables que hayan sido codificadas. La primera variable que aparece acá es el correlativo. Puede ser el número de boleta. Yo puedo dejar aquí la medida de una forma indistinta porque no es una variable. Es una variable en el sentido de que me va a identificar a cada persona. Pero no es una variable funcional porque no voy a necesitar realizar una gráfica o tabla al final. Entonces este correlativo es un número único que identifica a cada una de las personas. De hecho podría escribir aquí los valores de 1
hasta el total de personas que tenga para pues adelantarme al ingreso de las boletas. Eso va a depender de la cantidad de personas que tenga. En la investigación, yo lo voy a definir aquí como nominal, pero es indistinto el tipo de medida que yo le asigne. Por el momento tengo los nombres de todas las variables que voy a utilizar, las etiquetas de las variables que me interesan, y bueno, he escrito los códigos en mi hoja de Excel. ¿Y cómo los agrego? ¿Cómo le indico a SPSS que van a significar estos números con los que voy a ingresar la información de estas personas para estas variables en particular? Voy a trabajar con dos grupos. Voy a tener un grupo al que le voy a llamar población general y otro grupo que se supone que tiene depresión. Entonces los códigos ya están aquí. El código 0 para la población general y el código 1 para la población con depresión. Para que se queden almacenadas estas etiquetas, en primer lugar escribo aquí el valor de la etiqueta, que es el valor numérico, y aquí el significado de ese valor. Para que se queden almacenadas yo debo de darle un clic aquí a añadir, y cuando he terminado de ingresar todos los códigos escribiré aquí aceptar. La variable años, esta no tiene códigos porque es una variable cuantitativa definida en SPSS como escala. Y luego pues para sexo tengo 0 que corresponde a femenino y 1 que corresponde a masculino. La forma en la que yo puedo decidir cuáles son los valores asignados a cada una de estas categorías se puede consultar en el video del que he hablado anteriormente. Bueno, dejaré estos otros códigos y voy a poner otros códigos de ejemplo. Estas dos son variables dicotómicas. Esta es una variable de tipo politómica, la variable religión al igual que etnia. Voy a empezar entonces, voy a poner aquí como ejemplo el nivel educativo. Nivel educativo 0 corresponde a ninguno según mi listado de códigos. 1 corresponde a primaria, educación primaria. 2 corresponde a básicos, educación básica o secundaria. 3 a diversificado, que en Guatemala es la segunda parte de la secundaria. Y 4 a universidad. Están definidos los códigos acá. Y para ejemplificar estas otras variables, que serían unas variables que están medidas en una escala de Likert que va de 0 a 4. Cada una de estas preguntas va a tener diferentes respuestas y diferentes niveles de respuesta. Esto lo podemos ver aquí en el instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, la variable 1 que nos cuestiona sobre con qué frecuencia se consume alguna bebida alcohólica. 0 corresponde a nunca, 1 una o menos veces al mes, 2 de 2 a 4 veces al mes, 3 de 2 a 3 veces a la semana y 4 que corresponde a 4 o más veces a la semana. Mientras que para otra pregunta de estas, por ejemplo la pregunta 9, ¿usted o alguna persona han resultado heridos porque usted había bebido? 0 corresponde a no, 2 corresponde a sí, pero no en el curso del último año, y 4 sí en el último año. Bien. Estos códigos serán importantes porque cuando yo ingrese los datos de boletas debo de respetar estos valores que están acá. Aquí no es 0, 1, 2, 3, sino que será 0, 2, 4. Estos son los puntos que se van a sumar. Eso quiere decir que si una persona contestó que sí en el último año,
va a sumar 4 puntos al total del test de audit. Bien, pues voy a poner aquí el ejemplo de la variable nunca. Pregunta audit número 1, que sería esta. Y las respuestas serían 0, nunca, 1, una o menos veces al mes, 2. Aquí estoy tomando el resultado directamente de Excel y lo estoy pegando. 3. Acá. Y finalmente el resultado correspondiente a 4, al código número 4. Esto es 4, corresponde a esta respuesta. Y así está. Bueno, lo mismo puedo hacer con la clasificación de audit. Una vez que se ha llenado un cuestionario por una persona, esas puntuaciones se suman y se van a recolectar en la variable conocida como sumatoria de audit. Y al tener el total de puntuaciones, voy a hacer una clasificación de esas puntuaciones, tal y como aparece acá. Si la suma de puntuaciones corresponde al intervalo entre 0 a 7 puntos, se considera que la persona está sin riesgo de alcoholismo. De 8 a 14 en riesgo y mayor o igual a 15 se considera que tiene dependencia alcohólica. Estos códigos los debo de almacenar acá y esto es 0, de 0 a 7 puntos, lo cual me dice que no hay riesgo. 1, de 8 a 14 puntos, una sumatoria, en riesgo. Y 2, que corresponde a puntuaciones mayores o iguales a 15, y esto significa dependencia. Lo mismo haré con las puntuaciones de la escala ordinal. Bien, entonces ingresaré en su momento estos códigos. Lo importante es de que ya tengo habilitada esta base de datos para poder almacenar los datos que vienen codificados desde mi boleta. Aquí pues tengo una boleta en la cual pues le voy a llamar la boleta número 1, que corresponde al grupo que tiene depresión. La edad es de 35 años, el sexo es masculino, la residencia pues no está especificada, entonces lo dejo como un valor perdido y puedo movilizarme aquí ingresando todos esos datos. Lo importante es de que al agregar los datos de estas columnas, pues puedo utilizar los valores 1 directamente y aquí aparece el 1, o pues simplemente puedo escoger de la pestaña el valor correspondiente. Lo mismo será por acá. En el caso de esta persona, pues me debe definir su religión, pero no he ingresado el código. Esos códigos se van a ingresar en la vista de variables. Bueno, pues esta es la forma en la que se hace una base de datos, recapitulando
se parte del cuestionario, y para tener un orden y control vamos a escribir previamente en un documento de Excel el nombre de la variable, la etiqueta, la medida y el significado de los códigos que utilicemos. En una segunda parte de este tema, cuando ya tenga ingresados todos los datos, haré algunas operaciones como calcular a través de un comando la sumatoria de las puntuaciones de cada instrumento psicométrico.